Ok. Hola. Hola. Ok. Son para las personas que no están aquí, como ya saben. Okay. Bueno, entonces vamos a estar hablando más de los basureros de Guatemala. Entonces, en esta foto pueden ver las montañas de basura que existen en estos basureros. Eso es común también en los Estados Unidos. ¿Alguien ha visitado el basurero de Stephenville? Yo sí. Madeline, tú, sí, como unas 3 personas. Y entonces tenemos basureros en los Estados Unidos. Eso no es diferente. Algunas cosas son diferentes, pero no es normal también tener basureros en los Estados Unidos. Pero la diferencia es que normalmente en los Estados Unidos no hay personas viviendo en los basureros, ¿verdad? Ni trabajando como manejando trocas o camiones, sí, pero no como trabajando todo el día en la basura. Esta es la diferencia. Y como ya vimos, hay muchas personas que viven en los basureros, que tienen sus casas en los basureros, y también hay otras personas que van a los basureros de Guatemala todos los días para trabajar, para recoger cosas que necesitan, como que ropa, cajas de cartón, comida, eso es muy importante, ¿verdad? Comida, bebidas. Entonces, allí pueden encontrar los materiales que necesitan para sus casas y también la comida y las bebidas que necesitan para sobrevivir, which means to survive. Y como van a ver, vamos a estar hablando más, enfocándonos más en los niños, porque es más común ver a los niños abandonados típicamente en los basureros que solamente los adultos, ¿verdad? Y eso no es común en los Estados Unidos, ver niños en la calle o sin casa. Eso no es común. Es común en ciudades grandes ver adultos que no tienen casas, ¿verdad? Que están viviendo en la calle, pero no es muy común ver a los niños, ¿verdad? Tristemente, es muy común en Guatemala. Yo cuando iba a Guatemala, estaba acostumbrada a poner como dulces en mi mochila o siempre conmigo para los niños, porque los niños estaban siempre alrededor y querían dinero o querían comida o querían o estaban vendiendo cosas, they're selling stuff, y es muy difícil de saber qué hacer. No es posible dar dinero a cada persona que lo pida, that asks for it. Entonces yo siempre, cuando voy a un país muy pobre, yo siempre llevo como dulces, like candy o lápices o otras cosas para dar a esos niños que están rogando. Pero esto es una situación limpia o sucia. Sucia. Es vocabulario, eso es obvio. Es muy sucia, como pueden imaginar. Y estos niños que viven en la basura, como mencionamos, están buscando su comida, ¿ok? Pero necesitamos hablar de una situación que no es muy divertido mencionar, pero necesario. Como en los Estados Unidos, cuando una persona usa el baño, va al baño, ¿verdad? Okay. Y usan papel del baño. Track it, okay? ¿Y dónde ponemos el papel del baño usado? Use. ¿Dónde? Aquí en los Estados Unidos, típicamente. Sí. En la taza. El papel del baño usado típicamente en los Estados Unidos, ponemos el papel del baño usado en la taza. Taza, side note, also means cup.
which I always thought that could cause problems. You know, like pee in the taza. Like, has that ever caused any problems? Anyway, okay, so there's like a million words for toilet. So every country you go to is gonna have a different word, by the way. And I don't know them all, but baño is almost always bad. What does that say? Okay, so cuando en los Estados Unidos, cuando una persona usa el baño y tienen el papel del baño usado, ponemos típicamente el papel del baño en la taza, ¿verdad? Y ya no tenemos que pensar en el papel, sale y no pensamos en esas cosas. Pero en el resto del mundo, básicamente, aparte de Europa, Australia, Canadá, entonces aquí en Latinoamérica, en África, en Asia, cuando una persona usa el baño y tiene papel del baño usado, ¿dónde ponen? ¿Dónde ponen el papel del baño? En la basura. Y clase, ¿a dónde va la basura? Va al basurero donde viven esos niños y donde encuentran su comida. Y como pueden imaginar, esto causa un montón de problemas, ¿verdad? Enfermedades, parásitos, amebas, hasta la muerte, ¿verdad? Puede ocurrir fácilmente. Porque están comiendo de todo, porque ponen como todo en un lugar y están tocando todo. Y es una situación muy, muy peligrosa y, bueno, muy, muy sucia, ¿verdad? Y entonces, obviamente, no es muy sanitaria la situación. Pero hay otro problema. Ok, esa es una de mis fotos que tomé cuando estaba en Guatemala. So, estamos hablando principalmente de los basureros del capital, de la ciudad de Guatemala. Pero esa es una foto de un cementerio de la ciudad donde estaba yo. Aquí se llama Quetzaltenango, es la segunda ciudad más grande de Guatemala. Anyway, no importa. Pero primero necesitamos hablar de la situación con las tumbas y los cementerios de Guatemala, porque son a veces un poquito diferentes de los Estados Unidos. So, a mí me fascinan los cementerios, and I'm not weird or anything, but es muy interesante. Okay, so un día, si tienes la oportunidad de viajar y viajas a, New Orleans, necesitas ir a un cementerio, porque son muy diferentes, but really cool. Y también en Guatemala son así. So, estos son cementerios. This is the aerial view. I'm not drawn in 3D. Y aquí eso es la entrada, okay, the entrance. Y aquí enfrente, típicamente en la primera parte, al entrar en el cementerio, vas a ver las tumbas de las personas ricas. Y típicamente las tumbas de las personas ricas son más como mini casas. Son como mausoleos, mausoleum es. Es una tumba grande, elegante, decorada, típicamente con estatuas, no sé, solamente para las personas ricas de la clase alta, ¿verdad? Entonces aquí tienen estos mausoleos, todos son diferentes, de colores diferentes, de tamaños diferentes, grande, pequeña, pero muy interesante de ver. Pero al ir como más a esta parte de aquí del cementerio, al caminar más, típicamente vas a encontrar las tumbas de las personas de la clase baja, de las personas más pobres. Y a veces, which means sometimes, a veces tienen solamente una cruz. A veces no tienen nada. A veces, sometimes, solo tienen como una roca o una piedra.
Pero esos enfrentes son de la clase alta, esos son de la clase baja. Pero alrededor del cementerio hay una pared. Hay una pared. Y en esta pared vas a encontrar las tumbas de las personas de la clase media, como esta foto aquí. Y entonces, en esta foto puedes ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 como niveles, levels. Y en cada caja, en cada espacio, hay un cadáver o un cuerpo, a body, ¿sí? De una persona. Es la tumba, they don't just shove them in there. I mean, it's, como en una caja, okay, normal. Pero entonces hay como persona, aquí. Y las familias les gusta decorar, poner una placa enfrente, pintar la tumba, poner flores. Eso es muy común y eso es típicamente para las familias de la clase media. Pero el problema es que estos espacios no son permanentes. La situación es temporal. Las familias tienen que pagar dinero, tienen que pagar el espacio cada 10 años. ¿Entiendes? Okay. Tienen que pagar el espacio cada 10 años. Y si no pagan el dinero, ¿qué hacen con los cadáveres? Los corren y ponen otra persona. Sí, ¿y qué hacen con los cadáveres? Eso. Ponen los cadáveres viejos, you know what a cadaver is, right? Dead person, okay? Una persona muerta. Ponen los cuerpos de las personas muertas en el basurero, donde viven y trabajan esas personas. Okay, it's a fun day. All right. Bueno, eso es difícil. Tenemos que respirar, okay? Está bien. All right. Hay como comunidades de personas que viven en esos basureros. Increíble la humanidad y qué pueden hacer las personas, porque para estas personas eso es su vida normal, ¿verdad? Como eso es mi casa y los niños están jugando. No es decir necesariamente, I'm not saying necessarily that que las personas están ahí llorando todo el tiempo. Eso es lo que para mí es muy sorprendente, muy increíble de la humanidad. Pero bueno, en los basureros, esas personas encuentran los materiales que necesitan para construir sus casas, ¿verdad? Como cosas de... You awake? The long blinking. Okay, so cosas de plástico, cosas de metales para construir sus casas, o cualquier cosa, cualquier cosa que puedan usar para reforzar sus casas en los basureros. Pero, ¿qué ocurre o qué va a pasar con estas casas cuando llueve? Se caen, ¿verdad? They fall. Obviamente, como no son muy estables, no son muy firmes estas casas. Y solo hay dos estaciones, 2 seasons en Guatemala. La estación mojada, the wet season, y la estación seca, the dry season. No tienen, primavera, verano, otoño, invierno, como en el norte. Es como está lloviendo o no. Eso es la diferencia. Y entonces, cuando está lloviendo, pues típicamente esas personas tienen que construir sus casas de nuevo otra vez. Y
Eso es otra cosa. Otro peligro, another danger de esas personas viviendo en los basureros. Eso se llama, es una parte de lo que se llama la mina, the mine. Okay, is what they call it. It's kind of es un apodo. Y en la mina vienen muchos hombres, típicamente son hombres, casi nunca son mujeres. A veces son mujeres, pero la mayoría son hombres. Y vienen a esta parte y ¿qué están buscando? Metales, típicamente. Y este hombre está feliz porque encontró un anillo, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos están buscando metales. Metal que pueden vender en los centros de reciclar. You know, the metal recycling centers. Like we have one here. So, eso es agua. Agua. ¿Es limpio o sucio el agua? Sucio. Muy bien, ok. Es contaminado, claramente. Y entonces los hombres que vienen a trabajar en la mina tienen que preocuparse por pues los peligros, the dangers de que existen en la basura, pero también como hay montañas de basura y si está lloviendo mucho, hay hombres que están trabajando debajo de la montaña que la basura puede, it's like a mudslide, que puede deslizar y cubrir a las personas. Entonces, cada año muchas personas, no muchas, pero unas personas se mueren en los basureros de estas deslizas, trash slides. Esa es otra foto de la mina. Y allí, como pueden ver, los hombres tratando de encontrar cosas de metal. Entonces, cuando vienen las trocas con nueva basura, ahí vienen como inmediatamente para encontrar. Y esa es una foto de cuando hubo una de esas deslizas, like one of these like trash slides, que estaban rescatando, rescuing a las personas que estaban cubiertos. Y, ok, so eso es todo horrible, ¿verdad? Yo sé que es muy difícil de ver y de imaginar, ¿verdad? Eso es un tema muy pesado, very heavy, okay? Pero, y no tenemos mucho tiempo, pero vamos a hablar también de lo que nosotros podemos hacer, porque cada año tengo esta misma pregunta. So, well, is there anything, what can I do? Y yo entiendo esto, pero para el tercer 6 semanas, para la actividad de los proyectos de aventura, va a ser otra opción, una opción nueva. Y no vamos a hablar de todos los detalles hoy, pero si tienes interés, if you're interested, si tienes interés en ayudar, esto va a ser otra opción, ¿ok? Que en ayudar a estos niños específicamente viviendo. No tienes que ir a Guatemala. You don't have to go to Guatemala, ¿ok? No es tan complicado, pero hay otra opción, ¿ok? Porque sí hay esperanza. Ahora, en el pasado, no, pero ahora hay mucha más esperanza para esas personas y tienen muchas más opciones, ¿ok? So, no llores, por favor. Necesitamos hablar vamos a hablar de las cosas buenas también, de la esperanza de la situación. ¿Algunas preguntas? Ok. Bueno, es todo. Adiós.